y yo quería compartir un poco base a eso, ¿no? Al tiempo, al caminar, ¿no? Al aprender también, ¿no? Por decir, en mi caso, yo hice seminario, hice todo eso, pero yo vine aquí a España a trabajar, ¿no? No en la obra del Señor exactamente, sino en un trabajo secular y bueno, pero Dios cuando tiene un plan, un propósito, y cuando nosotros disponemos nuestro corazón, pues ahí estamos, ¿no? Y vemos cómo Dios nos sorprende y cómo Dios hace su obra, ¿no? Y más que nada, Él cumple su propósito, ¿no? Lo que Él tiene para el lugar específico, para donde nos lleva. Y base a ese caminar en el Señor, pues yo oraba a Dios y decía, Señor, ¿y qué vamos a compartir a los pastores, líderes que nos reunimos, ¿no? Y con cuanto el pastor Armando nos da el tema, es mejor, fácil, piensas menos. No, pero yo le preguntaba al Señor sobre eso, ¿no? Y pues Dios puso en mi corazón de la obediencia a la experiencia. Mucho lo que yo hablaré aquí es algo de lo que yo he experimentado, vivo hasta ahora y veces en algunos casos. Entonces, pues bueno, quiero contarles un poco esto y lo que más que nada, lo que dentro de todo Dios me lleva a hacer, ¿no? Y claro, porque si nosotros vemos el título, ¿no? De la obediencia a la experiencia, estoy hablando con pastores, ¿no? Líderes y yo estoy seguro que todos estamos aquí por eso, porque hemos dado ese paso de obediencia a Dios y hemos experimentado a Él, lo hemos conocido, ¿no? ¿No? Y hemos experimentado su amor, su misericordia, su gracia, ¿no? Y por eso estamos aquí, ¿no? Por eso seguimos hacia adelante, porque hemos dado ese paso de obediencia a Dios y seguimos dando ese paso de obediencia. Yo veo la obediencia que es algo que nos tenemos que seguir ejercitando cada día, ¿no? Porque eso no es algo que ya obedecimos una vez y ya está, sino que cada día tenemos que ir ejercitándonos en cuanto a la obediencia. Y yo quería ir más que nada al punto en cuanto a la obediencia, en cuanto a experimentar a Dios. Es cuando nosotros como pastores, como líderes, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad es hablar claramente a los hermanos, ¿no? Y yo creo, bueno, yo lo hablo personalmente por mí, a veces cometemos errores ahí, ¿no? Porque nos cuesta llamarle quizás la atención o decirle el error directamente. A veces tratamos de no ser duros, ¿no? Pensamos en que si le digo así, el hermano se va a ir, ya no va a venir, o no va a venir con su familia, y tantas cosas que pensamos nosotros y también como pastores sabemos que tenemos que dar cuenta por esas vidas y a veces nos asusta, ¿no? El decirle las cosas tan claras que, ¿no? Que cometemos ahí el error, ¿no? De no ser claros con nuestros hermanos, más que nada con las ovejas o los discípulos que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. ¿No? Yo personalmente hasta ahora me cuesta, yo creo que puedo decir, el tiempo que más oro es cuando tengo que hablar con algún hermano. ¿No? ¿No? Mira, por decir, llevo una enfermedad de hernia discal ya va 15 años con el dolor, tomo medicamento diario y medicamento bastante fuerte, son derivados de morfina. Y ya les digo que más oro cuando voy a hablar por un hermano que por mi salud, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces le digo, Señor, pues, pon la palabra que debo decirle, ¿no? Teniendo cuidado de muchas cosas. Aparte que he tenido experiencias buenas y experiencias malas también por ir y ser directo. Pero yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que ser todos nosotros y entre nosotros lo más sincero posible, ¿no? Con la iglesia que el Señor nos ha dado, con los hermanos que el Señor nos ha dado,
o con las ovejas que el Señor nos ha dado, tenemos que ser claros, tenemos que hablarnos las cosas y nosotros tenemos que decir las cosas tal y como son. Nosotros no podemos disfrazarla, ¿no? Y a veces cometemos esos errores, ¿sabes? ¿No? Mi hermano o de repente un pastor, amigo, ve un error. Muchas veces nosotros dejamos pasar, ¿no? Bueno, que el Señor se lo revele por otro, ni no por mí, ¿no? Y son cosas que a veces obviamos nosotros, ¿no? Y la verdad que una de las cosas que debe haber en nosotros es valentía, ¿no? Es osadía, ¿no? Ese denuedo que había en la iglesia primitiva, ¿no? Ellos eran valientes para decir las cosas. El Señor Jesús mismo era valiente para decir las cosas, él era muy directo en todo ello. Entonces, bueno, yo estuve orando y Dios puso en mi corazón este verso, es Filipenses capítulo 2, verso 5, ¿no? Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Pues es un verso muy conocido por todos nosotros, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una de las cualidades de Cristo, que Cristo fue obediente, ¿no? Al Padre, ¿no? Algo tan obediente que él fue obediente, dice que hasta muerte y muerte de cruz, ¿no? Pero ahí es donde yo quiero detener un momento porque hay una característica ahí de Jesús, ¿no? Eh, porque Jesús tuvo momentos difíciles, momentos que le costó el ser obediente. No estoy diciendo que desobedeció, pero le costó ser obediente, ¿no? Por decir, en esa famosa oración, ¿no? Que Jesús hace y dice Mateo 26:39, dice, yendo un poco delante, y se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿no? Jesús reconocía que lo que Dios le mandaba a hacer o lo que el Padre le estaba pidiendo hacer era bastante difícil, ¿no? Él podemos ver que si lo dejó en su palabra es porque él también quería enseñarnos algo y él muestra su humanidad como todos nosotros. Y siempre hay cosas a nosotros como hombres que nos cuesta, algunas más que otras, ¿no? En algunas cosas es más fácil y en otras no. Un tiempo me pasó que siempre tenía que hacer el papel, ¿no? Como dice, del poli malo, siempre decir las cosas, ¿no? Pero son cosas que nosotros vamos a experimentar en nuestro caminar en Cristo, ¿no? Nosotros vamos a pasar momentos donde lo que Dios nos demanda hacer muchas veces nos va a costar, ¿no? Y hemos visto que hay muchas cosas que Dios nos demanda hacer y pues nosotros lo que hacemos es meditarlo mucho, como por no, lo pensamos mucho, pero tenemos que hacerlo. Como yo le digo en mi caso, algo que a mí me cuesta mucho hacer es, ¿no? Cuando yo tengo que hablar con un hermano, y más que nada cuando tengo que llamar al hermano para hablar con él de cosas específicas, ¿no? Más fácil es cuando el hermano se acerca y te pide consejería, pero cuando no pasa eso, nos toca a nosotros llamarlos y conversar con ellos, ¿no? Y hablar claro con ellos. Entonces, puedo decir que esos momentos personalmente a mí me cuesta mucho, pero lo que tengo que hacer es obedecer al Señor, ¿no? Lo que tengo que hacer es ser obediente a Dios y Dios nos ha puesto su palabra para que nosotros podamos hablar directamente y ser claros con todos. Y algo que yo he visto es que cuando nosotros obedecemos a Dios, siempre ocurre algo, ¿no? Y es que nosotros experimentamos de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, vemos la mano de Dios que se mueve, o podemos decir, vemos lo sobrenatural de Dios, porque yo estoy convencido de que la obediencia siempre nos lleva a una experiencia con Dios. Pero claro, para que nosotros lleguemos a la obediencia a Dios,
siempre o hay momentos en que nosotros tenemos una crisis, ¿no? Una crisis de fe, ¿no? Donde nos cuesta, donde decimos, Señor, en vez que yo vaya y le diga esto a tal hermano, ¿por qué no mejor le mandes a otro hermano, ¿no? O trae un pastor amigo y que lo diga, que es más fácil, ¿no? Así viene, lo dice y se va, ¿no? Pero la verdad es que eh, cuando nos toca hacerlo, pues hay momentos en que tardamos a veces un poquito más de tiempo en hablar con la persona. ¿Por qué? Porque vemos o que nos cuesta, pero nosotros como hijo de Dios, como siervo de Dios, una de las cosas que tenemos que hacer es obedecer a Dios, ¿no? Tenemos que ir y cumplir con con lo que Él nos pide, ¿no? Y en este pasaje que yo les leía de Mateo 26:39, yo digo aquí Jesús orando al Padre bien osado, ¿no? Porque le dice, Señor, o Padre, ¿no? Pasa de mí esta copa, dice, ¿no? ¿No? Pero también es claro porque dice, no se haga lo que yo quiero, ¿no? Sino como tú dices, lo que tú quieres se haga, ¿no? Y nosotros tenemos que vivir de esa manera, ¿no? Habrá momentos de crisis de fe, es seguro que en todos nosotros lo va a haber, lo va a seguir viendo, ¿no? Estamos en un camino, estamos en un proceso, nuestra fe sigue creciendo cada día y para que siga creciendo tenemos que seguir dando pasos de fe, ¿no? Pero claro, nuestra fe para que crezca siempre va a haber crisis, siempre va a haber momentos difíciles, ¿no? No sé si ustedes han conocido un libro que se llama Mi experiencia con Dios, que es muy bueno y habla de 7 realidades ahí, ¿no? Y por si lo voy a nombrar así rápido, las 7 realidades. Una de ellas es que Dios está buscando una relación real, personal con cada uno de nosotros, ¿no? Y otra es que Dios está obrando en medio de todo. Dios está obrando alrededor nuestro y Dios nos invita a unirnos a su obra. Yo creo que aquí todos los que estamos aquí, ¿no? Ya hemos aceptado esa invitación, somos parte de la obra del Señor, pero dice que cuando nosotros, Dios nos invita a unirnos a su obra, siempre hay una crisis de fe. Y esa crisis de fe siempre nos va a llevar a tomar ajustes en nuestras vidas, ¿no? Y tenemos que hacer esos ajustes. Por decir personalmente, como les digo, lo que más me cuesta a mí es acercarme a un hermano y decirle, necesito hablar contigo, ¿no? Y hablar con él y decirle, mira, estas cosas que tú estás haciendo, pues no son las correctas o no, o esto es lo que dice la palabra de Dios, pero hasta llegar a ese momento, les digo personalmente, a mí me cuesta mucho, pero eh, siempre digo, termino haciéndolo y lo que nosotros vemos es que cuando nosotros tenemos esa crisis de fe y hacemos ese ajuste y tomamos la decisión de hacerlo y damos ese paso, es donde verdaderamente recién obedecemos a Dios. Y esa obediencia a Dios es la que nos lleva, como les digo, a una experiencia con Dios. Entonces yo quería tocar una historia aquí de Juan capítulo 4, seguro que lo conocen muy bien, ¿no? De la mujer samaritana. Y quería ver ahí algunas cositas, más que nada, cómo Jesús obra, ¿no? A través de una vida. Y bueno, voy a ir ahí contándoles un poquito la historia o recordándoles un poquito la historia y viendo lo que el Señor nos enseña aquí, ¿no? Una de las cosas que vemos en esta historia de la mujer samaritana, lo primero es que Dios, Jesús, siempre tiene propósito. Y todo lo que él hacía o hace hasta ahora, él siempre va dirigido a un propósito, va a hacer algo. Y dice que en este caso él tenía que ir a Galilea, ¿no? Desde Judea, y tenía que pasar por Samaria. Dice que los judíos daban toda una vuelta para no pasar por medio de Samaria, pero Jesús pasó por medio de Samaria y pues encontró a esta mujer en el pozo de Jacob, ¿no? Entonces yo lo que veo en esta historia, lo primero es que Dios siempre tiene propósito con las vidas, con todas las vidas. Yo estoy convencido de que si Dios trae a alguien a la iglesia porque Dios quiere hacer algo con esa vida, quiere trabajar con esa vida y tiene un propósito, ¿no?
pero para que el propósito de Dios alcance esa vida, lo primero que se tiene que hacer es siempre poner la verdad de Dios por delante de todo, ¿no? Jesús fue claro con la mujer, le dijo, no, sí, 5 maridos tienes y con el que vives ahora tampoco es tu marido, dice, ¿no? Y Jesús fue claro y duro. Y muchas veces a nosotros para decir lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer, pues a nosotros, pues hasta no, de repente en un momento tartamudeamos o buscamos o damos muchas vueltas para que podamos decirle las cosas, ¿no? Y vemos que aquí Jesús era directo. Jesús hablaba lo que tenía que hablar directamente, no se, ¿cómo le puedo decir? No dudaba, no tenía ningún temor, él no pensaba en que de repente voy a ofender al hermano, no voy a ofender al hermano, ¿no? O lo voy a dañar o no lo voy a dañar. Y nosotros también sabemos que cuando hablamos de la verdad de Dios, la verdad nos va a confrontar, ¿no? Pero también sabemos que la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para instruir, para corregir, ¿no? La palabra de Dios no solo nos confronta, sino que también nos da esperanza, ¿no? Nos trae esperanza, ¿no? Nos trae eh, fortaleza, nos trae renuevo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aprender, ¿no? Lo que hacía Jesús. Y Jesús era directo en todas estas cosas, siempre, ¿no? A los fariseos ya era más duro, ¿no? Con Juan también, el Bautista también, ¿no? Le decía generación de víboras, ¿no? Quien les enseñó a huir de la gloria venidera. Y no había de repente ese temor que muchas veces nosotros como pastores a veces tenemos. Y yo creo que Dios tiene que poner también en nosotros esa osadía, esa valentía de poder hablar con toda claridad a las vidas que Dios nos ha puesto delante, porque en realidad vamos a dar cuenta por ellos, ¿no? Y nosotros vemos que cuando Jesús hablaba su verdad, una de las cosas que él hacía es se revelaba, ¿no? Se mostraba. Aquí le dice a la mujer samaritana que él era el Cristo, ¿no? Y nosotros vemos que y lo sabemos también porque lo hemos experimentado, cuando nosotros experimentamos de Dios, cuando nosotros experimentamos de Jesús, cuando Jesús nos confronta y nosotros lo recibimos en nuestro corazón, muchas cosas cambian, ¿no? Cuando somos confrontados por Dios y nosotros reconocemos nuestro pecado, nuestras vidas han cambiado, han sido transformadas por Dios. Y no solo son transformadas por Dios, sino que ocurre algo, ¿no? Y en esta mujer me gusta mucho cuando leo y dice que la mujer dice que tenía el cántaro, dice, dejó el cántaro, dice, y salió corriendo, ¿no? ¿Salió corriendo a qué? Dice que a contar a los hombres acerca de Jesús, ¿no? Entonces nosotros vemos que cuando nosotros hablamos la verdad de Dios, la verdad va a confrontar, pero la verdad va a llevar a que la gente, el pueblo de Dios, obedezca a Dios. Y esa obediencia a Dios le va a llevar a experimentar de Dios, a conocer de Dios. A mí de este verso, o de toda esta historia, el capítulo 42, ¿no? Juan capítulo 4, verso 42, ¿no? Me gusta mucho porque, y lo voy a leer esto, ¿no? Lo demás les he ido contando, pero este lo voy a leer porque dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, ¿no? Para mí es precioso, ¿no? Y una de las cosas qué bonito que te lo digan, oye, ¿sabes qué, Armando? Eh, ya no creemos solamente por lo que me has dicho, ¿no? Sino que ahora yo creo por lo que he oído, he visto, he experimentado, por lo que ahora sé, por lo que ahora conozco, ¿no? Qué bonito que cuando nosotros
somos bendecidos para bendecir a otros y bendecimos a través de la palabra, que no hay eh, que vacilar, sino ser directo, porque la palabra es la que hace la obra, no nosotros. Nosotros no somos quien convencemos a nadie, nosotros no somos quien influenciamos a alguien para que haga las cosas, sino nosotros simplemente somos portadores de la palabra de Dios y damos la palabra de Dios tal como es, ¿no? Y la palabra de Dios es la que obra, la palabra de Dios es la que toca los corazones, la palabra de Dios es la que cambia las vidas, ¿no? Y es hermoso escuchar ¿no? de la gente o de los hermanos que tenemos delante o que Dios nos pone delante y le discipulamos y le hablamos de Jesús, le enseñamos de nuestras experiencias, pero después ellos nos dicen, no, yo tengo ahora mi propia experiencia, ¿no? ¿Y por qué tiene su propia experiencia? Porque comenzó a dar esos pasos de obediencia a Dios. Y nosotros, o yo en este tiempo les animo a todos ustedes a atreverse, ¿no? A ser osado en lo que Dios les esté pidiendo, ¿no? Yo no sé en qué Dios le esté demandando dar un paso más de fe, pero Dios no dice que seamos osados. Dios también quiere que nosotros seamos atrevidos en ese sentido, de que vayamos, ¿no? Hace 4 o 3 semanas atrás, yo a la iglesia dirigí justo el culto de la iglesia, porque no siempre predico en la iglesia, gracias a Dios. Ahí hay otros hermanos que también predican, ¿no? Entonces, pero ese día estuve dirigiendo el culto de la iglesia y justo en el tiempo de diezmos, ofrendas, ¿no? Pues yo leímos lo que dice traer del diezmo, ¿no? Y hay alimento en mi casa, ¿no? ¿Y qué dice ahí? Probadme ahora en esto, ¿no? Yo abriré la ventana de los cielos, dice, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y yo le decía a los hermanos, ¿no? Que se atrevan a probarle a Dios, ¿no? Que sean osados en probarle a Dios, ¿no? Y la verdad que yo les decía eso a ellos y yo sé que Dios también hablaba a mi vida, a que yo también dé un paso más de fe, a que sea osado, atrevido en hablar con Dios y si Él dice que lo probemos, pues, ¿qué más, no? Lo probamos, ¿no es cierto? Y miren, les cuento esto, no sabíamos si íbamos a ir a algún lugar a vacacionar nosotros en casa con la familia. Y pues yo les decía a los hermanos que sean osados y prueben a Dios. Y esa misma tarde nos llama un pastor amigo y nos dice que la hija de un pastor que tiene una casa en Torrevieja, pues lo estaba alquilando y nos lo quería alquilar por una semana. Y bueno, nosotros preguntamos, ¿y cuánto es el precio para poder, ¿no? Para poder alquilar ese piso, ¿no? Por una semana. Y, y nos dice, bueno, habló con Carola, no conmigo, y le dijo que nos cobraba por una semana para los cuatro 200 euros, ¿no? Iba a decir soles yo, pensando en mi país, pero 200 euros, ¿no? Y me quedé sorprendido y lo primero que hice me acordé lo que les decía en la mañana a los hermanos, ¿no? De probar a Dios, de ser atrevidos, que Dios nos va a sorprender, que Dios siempre suple, Dios siempre hace las cosas, ¿no? Y simplemente le dije, Señor, gracias, ¿no? Después ya le conté a los hermanos en la iglesia también lo que le cuento a ustedes y fue una bonita experiencia, ¿no? Y claro, si nosotros damos un paso de obediencia, siempre va a traer una experiencia con Dios. Y en esta historia de Juan, ¿no? Es muy bonito porque Jesús obedece al Padre, ¿no? Y va con un propósito, toca una vida, esa vida obedece también y cumple con su propósito y habla a otras vidas, ¿no? Y otras vidas obedecen y cómo se hace una cadena y cómo se cumple la voluntad de Dios, porque el propósito de Dios es que todos escuchen de Jesús, ¿no? Todos conozcan quién es el Cristo. Y pues nosotros como pastores, nuestra tarea es enseñarles, ¿no? Hablarles, recordarles, ¿no? De lo que la palabra de Dios dice y más que nada, cómo tenemos que vivir cada uno. Y tenemos que ser osados, valientes, porque tenemos que hablarlo.
¿no? Yo siempre le digo a la iglesia, ¿no? Que aquí todos podemos, todos nos equivocamos y entre todos nos podemos ayudar y decirnos las verdades, ¿no? Siempre orando a Dios, pidiendo sabiduría a Dios, pero diciéndonos, ¿no? Nuestros errores, porque la verdad que hay veces nuestros errores nosotros no lo vemos, ¿no? Nuestra esposa siempre lo ve, ¿no? ¿No, Armando? Ella nos pide rapidísimo. Eh, pero esos errores que nosotros tenemos es bueno que nos los digan porque ¿cómo mejoramos? ¿No? ¿Cómo somos de bendición a otras vidas? Y la verdad que seamos en ese punto atrevidos, seamos en ese punto, cumplamos con nuestra tarea, porque a nosotros nos toca simplemente hablar, ¿no? No nos preocupemos por lo que va a ocurrir con esa vida. El que está haciendo la obra no somos nosotros los pastores. No, el que está haciendo la obra es el Señor en cada vida. Y no, lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir dando su palabra tal como es, ¿no? Que le va a doler, bueno, por un momento duele, ¿no? ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? Yo creo que a ninguno de nosotros. A veces nuestra esposa misma, digo yo, me dice algo y a veces, ¿no? Pero después ya lo piensa, ¿no? Y es así, ¿no? Y también es viceversa, también, ¿no? Pero yo creo que es natural de como hombres que para a nadie le gusta que le digan sus errores, pero lo que sí es necesario que nos lo digamos y nosotros como pastores tenemos la tarea, la responsabilidad de obedecer a Dios y hablar su palabra tal como es, sin ningún temor, ¿no? Vamos a leer unos 3 versos. Está en Colosenses capítulo 1, verso 26 al 28. Y aquí Pablo, pues, ¿no? Hablando a la iglesia colosense, pero hablándonos a cada uno de nosotros también. Y dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, ¿no? Y es una tarea, es una labor que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos esa responsabilidad y tenemos que tener la osadía de amonestar, de enseñar, ¿no? Pero dice en toda sabiduría, ¿no? Siempre tenemos que ahí tener mucho, o más que nada ir directamente a lo que es la palabra de Dios, porque si vamos a la palabra de Dios, no va a haber problemas, digo yo, porque la palabra de Dios es la que siempre dice que va y hace lo que, para lo cual ha sido enviado, ¿no? Siempre hace lo que Dios quiere que ocurra. Dios es el que toca los corazones y nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos que llevar y a cumplir con esa tarea. Dios ha puesto su pueblo delante de cada uno de nosotros, pero para que nosotros cumplamos una tarea. Y la tarea nuestra como pastores, como líderes, es que nosotros enseñemos bien la palabra de verdad y hablemos claramente la palabra de Dios, ¿no? Y si tenemos que amonestar, ¿no? Vidas o amonestarnos aún entre nosotros, porque si nos reunimos, no es solo para pasar buenos momentos, sino también para entre nosotros corregirnos, ¿no? Porque para eso somos amigos, para eso somos una familia en Cristo y tenemos que hacerlo, ¿no? La verdad que mi deseo es que se cumple este verso 42, ¿no? En todos nosotros y que puedan los hermanos que Dios ha puesto en nuestras vidas acercarse a nosotros y que nos digan, ¿sabes qué, Armando? ¿Sabes qué, Javier, Mario, Pedro? ¿No? ¿Sabes qué?
Ahora ya no solo conozco por lo que tú me has contado, ¿no? Sino yo ahora conozco al Señor porque le he oído, porque le he experimentado, porque sé quién es, ¿no? Y la única manera de que la gente sepa quién es cuando experimenta de Dios. Pero para que experimente de Dios, nosotros tenemos que guiarlos a la obediencia a Dios. Es una tarea que tenemos todos nosotros. Nosotros somos los, podemos decir, responsables en llevarle al pueblo de Dios a la obediencia a Dios. Somos nosotros los que tenemos que enseñarle, porque nosotros en eso también hemos sido ejercitados. Por eso estamos donde estamos, ¿no? No es que somos pastores porque nos gusta ser pastores, ¿no? O porque un día nos caímos de la cama y al día siguiente, ¿no? Teníamos ese ministerio, ¿no? ¿No? Dios nos hace ese ministerio con una gran responsabilidad y tenemos que ser valientes nosotros en cumplirlo y tenemos que cumplir con esa tarea. Tenemos que llevar al pueblo de Dios a ser obediente a Dios. Si nosotros comenzamos a ver la historia de Israel, cuando los reyes gobernaban, había reyes que llevaban al pueblo a ser desobediente a Dios y ocurrían tantas cosas, ¿no? ¿No? Los samaritanos salen a consecuencia de todo eso, ¿no? Pero también vemos que hubo reyes que lo que hacían era que llevaba al pueblo a obedecer a Dios, a honrar a Dios, a alabar a Dios, ¿no? Y cuando eso sucedía, también el pueblo de Dios era bendecido, ¿no? Y comenzaron a ocurrir muchas cosas, ¿no? Muchas maravillas, podemos decir muchos milagros, ¿no? La reconstrucción del templo, tantas cosas que podemos ver cuando hombres de Dios decidieron guiar al pueblo a que obedezcan a Dios. Y nosotros tenemos que ver, y no solo es que tenemos que nosotros obedecer a Dios, sino tenemos que enseñar al pueblo de Dios a obedecer a Dios, para que ellos mismos puedan tener su propia experiencia con Dios y ellos vivan y testifiquen de Dios base su experiencia. No va a ser la experiencia del pastor o de tal persona, sino base su propia experiencia. Yo viví esto, yo vivía de esta forma, pero ahora vivo de esta forma, ¿no? Y es lo que el mundo necesita. El mundo está cansado de escuchar palabras. Para eso tenemos ya políticos, ya, ¿no? Tantas promesas, tantas cosas bonitas que dicen. Y a veces nosotros también lo decimos, pero nosotros lo decimos con una seguridad de quién es el que está obrando, pero somos nosotros los que tenemos que guiar en este tiempo al pueblo de Dios a la obediencia a Dios. Amén. A alabar a Dios, a que ellos puedan vivir cada uno de su propia experiencia con Dios. Amén. Bueno, yo lo que quiero es orar un momento. ¿Me deja? Vale, oramos un momento y pidamos a Dios esa fortaleza, esa sabiduría, esa osadía de poder cumplir, ¿no? Con todo lo que Él nos desafía a hacer, nos manda a hacer, ¿no? Porque Él lo que quiere es que cada uno de nosotros seamos un canal de bendición y pues llevemos al pueblo de Dios a que cada uno pueda tener su propia experiencia con Dios. Amén. Ahí oremos unos minutitos. Amado Dios, Señor, yo te quiero dar a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Te quiero agradecer por todo lo que tú eres, Señor, y por lo que tú haces, Padre. Señor, tú has hecho cosas grandes, cosas maravillosas, Señor. Nosotros hemos visto, Señor, lo que tú puedes hacer, lo que eres capaz de hacer, Señor. Hemos experimentado lo que tu palabra ha hecho en nuestras vidas y hace en otras vidas, Señor. Pero oramos en este tiempo una vez más, Señor, para que sigas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas, Señor. Sigas tú direccionando nuestras vidas. Seas tú, Señor, poniéndonos la valentía, esa osadía que necesitamos, Señor, para seguir hablando, Señor, de tu palabra sin ningún temor, Señor. Que podamos, Señor, dar tu palabra tal como tú la has dado, Señor. Si tenemos que hablar de pecado, hay que hablarlo, Señor. Si tenemos que también honrar una vida, hay que honrar esa vida, Señor. Pero, Señor, yo te pido que nos ayudes. Yo te pido que nos des sabiduría, que nos use, Señor. No queremos ser bendecidos para no bendecir, Señor, sino queremos ser bendecidos para bendecir otras vidas, Señor. Queremos que sigas trabajando en nuestras vidas, cambiando nuestras vidas, Señor,
para que nosotros también, Señor, podamos, Señor, ayudar a otros hombres, Señor, a que puedan obedecerte y puedan experimentar de ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada pastor, Señor, que estamos ahora reunidos, Señor. Yo bendigo sus vidas, te pido que los ayudes, que los fortalezcas, Señor, que les dé sabiduría, el Señor, en el lugar donde los has puesto. Tú conoces, Señor, cada una de sus luchas, tú conoces sus necesidades, lo pongo en tus manos, Señor, sabiendo, Dios, que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para darnos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de ser usados por ti, Señor. Y oro, Señor, para que tú sigas poniendo, Señor, tu palabra en nuestros labios, Señor, y que siempre, Señor, tu palabra pueda abundar en nuestros labios, Señor, y puedan ser de bendición a otras vidas, Señor, sabiendo que eres tú, oh Dios, el que hace la obra, el que hace todo, Señor. Gracias por todo, gracias porque podemos, Señor, ver y podemos agradecerte porque en tus manos somos instrumentos, Señor, para bendición. Como dice Colosenses, Señor, que en tus manos somos esperanza de gloria para este mundo, Señor. Oro para que así sea, Señor. Oro para que seamos, Señor, y llevemos esa esperanza, Señor. Y enseñemos, Señor, a ese Cristo resucitado. Enseñemos a ese Cristo, Señor, que no deja de hacer la obra en nosotros, que sigue trabajando, sigue perfeccionándonos, Señor. Gracias por todo, Padre. A ti sea la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén.